Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Hoy estamos con la doctora Flor de María Reyes. Un gusto recibirla. Gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor tenerte por aquí. Y espero que toda nuestra audiencia esté lista para compartir, para hablar de educación una tarde más. Mi nombre es Mariana Esquivel Zeta. Bienvenidos a esta nueva sesión de webinars de la SQM de Educación y Divulgación. En este webinar vamos a compartir 7 ideas fundamentales para enfrentar los retos educativos actuales en la educación química, de la voz de la doctora Flor. Es con esta presentación que nos va a compartir un poco de lo que ya platicamos, porque en la última sesión, en el último congreso, Flor fue una de nuestras galardonadas por su gran trayectoria y su gran carrera. Me voy a permitir dar lectura a una pequeña semblanza para todos aquellos que no la conocen. La doctora Flor de María Reyes Cárdenas es maestra y doctora en Pedagogía e Ingeniería Química por la UNAM. Es profesora de tiempo completo en el Departamento de Química Inorgánica y Nuclear de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y con una sostenida trayectoria en la docencia en ciencias químicas, ha consolidado múltiples experiencias, modelos y propuestas educativas que promueven el desarrollo de habilidades de nuestros estudiantes y la construcción de contenidos. Se ha desempeñado como una docente en 6 licenciaturas que oferta la Facultad de Química y también en 3 posgrados: la maestría en docencia para la educación media superior, la MADEMS, la maestría en formación de formadores de docentes en ciencias naturales y enseñanza de las ciencias para profesores, y la maestría en desarrollo educativo en el campo de educación en ciencias. Ha participado en diversos proyectos educativos y programas de profesionalización docente. Como productos asociados, se han elaborado materiales educativos para educación de la química en todos los niveles, tanto para los estudiantes como para los docentes. Cuenta con 20 artículos arbitrados, 6 capítulos en libros, 4 libros y ponencias en foros nacionales e internacionales sobre investigación educativa en la química. Por su contribución en la sociedad química por medio de la investigación, difusión, divulgación y enseñanza de la química, es reconocida como investigadora educativa en química como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Un gusto, Flor. Muchas gracias por compartir con nosotros esta plática titulada Ideas Fundamentales para la Educación Química. Y te voy a donar la palabra para que nos lleves de la mano por esta participación. Creo que tienes los controles. Gracias, muchas gracias Mariana por esta bienvenida. Voy a empezar compartiendo, pero antes de iniciar, pues quisiera agradecer a todos por estar aquí el día de hoy, a todos y todas, muchísimas gracias. También gracias Sociedad Química de México por existir, por tener toda esta serie de materiales, actividades, encuentros, congresos que nos permiten enriquecernos de nuestros colegas, de nuestros aprendizajes, de nuevas ideas, nos ayudan a repensar y en particular a mí me ha ayudado a ser una mejor docente. Entonces, pues muchísimas gracias. El día de hoy voy a compartirles una conferencia que tiene por nombre Ideas Fundamentales para la Educación Química. Eh, y en esta he intercalado un poco de mis experiencias docentes. Van a estar viendo algunas de mis etapas más, no necesariamente más relevantes, sino en donde he podido concretar ideas y relacionarlas con algunos conceptos teóricos o conceptos educativos que me permitieron entender mejor lo que estaba aconteciendo en el entorno educativo, algunas experiencias en investigación educativa en química y algunos materiales educativos que he desarrollado. No quisiera omitir, y lo voy a decir al final, pero lo quiero volver a decir, este trabajo que presento el día de hoy no es un trabajo individual, es un trabajo de todos los que me preceden. Hablaré de alguno de ellos, de varios de ellos, de forma explícita en las diapositivas. Algunos de ellos no están de forma explícita, pero hay un bagaje de docentes e investigadores que me hacen ser el día de hoy la que soy, colegas, compañeros de escuela y ahora alumnos, exalumnos y futuros profesionistas de la química
con los que hemos construido pues una sociedad académica que nos permite seguir construyendo. Muchas gracias a todos. Esto es el producto de todos nosotros. Muchas gracias. Pues quiero comenzar con mis inicios. En mis inicios yo estaba chiquita, yo empecé a los 16 años, esta de verde que está aquí en medio, con el cabello recogido soy yo, tenía cerca de 16, 18 años y trabajé mucho tiempo en cursos de verano en ciencias naturales, cerca de 6 años, me interesé muy de pequeña y en estos cursos de verano, que fueron tres, uno que se llamaba Odisea, que posteriormente se llama Un verano para toda la vida, Gaia y Colonias de Vacaciones, Asociación Civil, aprendí muchísimo de manejo de grupo, de conectar con diferentes tipos de individuo, grupos de individuo, diferentes características de las sociedades a donde nos íbamos involucrando, porque estos cursos se desempeñaban en diferentes eh, pues escuelas, a veces estratos socioeconómicos, a veces condiciones educativas, y trabajé y aprendí muchísimo a trabajar con niños desde los 3 años y posteriormente, más adelante, hasta adultos desempeñándose en el área profesional y de tercera edad incluso. Este camino, eh, que empieza con mi inquietud, ¿no? Con mi ánimo de estudiar algo en ciencias naturales, se consolida cuando decido estudiar ingeniería química. Estudié ingeniería química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. eh, y al terminar la carrera, yo sabía que me faltaba algo, no sabía exactamente qué, y me fui a trabajar a una reserva ecológica a Siancán una temporada y terminé de encontrar esta parte que me faltaba. Y era este otro asunto de manejo de grupos, este asunto de docencia, de trabajo con los grupos, de construcción de conocimiento, lo cual hace que cuando yo regrese a México tuviera claridad de buscar algo que me permitiera tener más bases para poder enseñar mejor química o para poder aprender mejor química. Y en mi averiguación encuentro la maestría en pedagogía, en la que afortunadamente pude hacer la especialidad, bueno, me pude orientar a investigación educativa en química y educación química bajo la guía de Andoni Garritz, del doctor Andoni Garritz, que sin duda ha dejado huella por el resto de mi vida, ¿no? Muchas gracias, Andoni, donde quiera que estés, gracias por acompañarnos también. Y bueno, y por supuesto, también hice el doctorado, ¿no? Una vez que tenía tan buena compañía y que ya estábamos avanzando en esto, terminamos con el grado de doctor en pedagogía. A la par, bueno, un poco en medio por ahí, estos cursos de desarrollo humano y de coaching estratégico hacen presencia en esta búsqueda de hacia dónde tener mejores habilidades para comunicarme, relacionarme, hacer crecer grupos. Tengo estas líneas laterales que finalmente me permiten tener una mirada del aprendizaje, de la enseñanza y de la construcción de sociedades que aprenden más integral desde mi punto de vista. Con esto en mente, pues ahora yo me dedico a la química. Soy profesora de química, también soy profesora de psicopedagogía en maestría y de tópicos selectos de química. Básicamente me gusta la parte de la enseñanza de la química. Me centro en docencia a nivel licenciatura y posgrado y también trabajo mucho en entornos educativos, en investigación y de difusión y divulgación también. Muchos de los que estaré mencionando en este momento participamos en el Laboratorio de Investigación Educativa en Ciencia, que lo consolidamos ya, pues me parece casi como 5 años. Es un laboratorio que busca la construcción de los individuos, no solo de los estudiantes a los que normalmente van referidos los materiales educativos, sino de la misma comunidad con la que nos estamos enriqueciendo nosotros y construyendo y aprendiendo. Siguiente. Estas ideas, esta conferencia, busqué como las ideas que fui como
aprendiendo, descubriendo, poniéndoles nombre, clarificando a lo largo de mi vida. Y se llama, bueno, son las 7 ideas fundamentales, ¿no? Son un número que encontré. Y la primera que quiero compartir es la de construcción de conocimiento. Mi primera interacción, como ya les dije, estuve en aprendizaje no formal previamente. Mi primera interacción en el aprendizaje formal es en el departamento de matemáticas. Aquí están las fotografías de Manuel Vázquez Islas, de Josefina Toledo y de César Rincón, que sin duda también han sido pues, eh, bases profundas de la docencia en mi vida. Me enseñaron sobre todo mucho de docencia. Yo recuerdo practicar horas para dar una clase y que en mi práctica, en mis primeras clases, además me equivocara de vez en cuando, y a veces eran pequeñas equivocaciones y a veces eran equivocaciones que requería una siguiente clase para corregir. Pienso que así es la docencia al inicio, que al inicio estamos probando muchas cosas, intentando muchas cosas, y que con un poco de perseverancia y por supuesto de práctica nos vamos volviendo mejores docentes, pero siempre este acompañamiento y no solo los que están en esta fotografía, sino el departamento de matemáticas siempre estuvo en mi apoyo para ayudarme. Recuerdo presentar clases en el pizarrón del departamento de matemáticas previo a mis clases. Y aquí aprendí algunas cosas que ahora sé que tienen nombre y que están relacionadas con algunas corrientes de la didáctica. El diseño de actividades graduadas. Esto es importantísimo, lo reconozco el día de hoy. Ahora se llama o se relaciona con un concepto que se llama zona de desarrollo próximo que plantea Vygotsky. Y lo que mira esta zona de desarrollo próximo es desde dónde está participando el estudiante, hasta dónde queremos que construya conocimiento. Y esta medida tiene que estar bien medida. Puede saltarse un poquito para arriba, un poquito para abajo, pero no puede ser por mucho para arriba o mucho para abajo, porque este pequeño escalón o este escalón que va a poder subir de forma adecuada, si se vuelve un escalón muy grande, puede desanimar rápidamente a cualquier estudiante, y si es un escalón muy pequeño, que sería al contra, desanima también a los estudiantes. Se vuelve entonces un reto o muy fácil o muy difícil de conseguir. Este diseño de actividades graduadas, lo que se genera es que al diseñarlos así, los ejercicios, las actividades, incluso un mismo programa de estudio, el estudiante puede ir sintiéndose competente, puede ir subiendo un escalón a la vez. Y esta competencia es importantísima porque cuando el estudiante se siente competente, puede poner en juego estas nuevas ideas. Es capaz de darse cuenta de que ha ido subiendo escalones, de que ha ido construyendo cada vez más cosas, y entonces puede poner sus ideas en juego que a su vez repercute en la construcción de nuevo conocimiento. En este sentido, con retos asequibles, se sienten más motivados los estudiantes. Aquí me gustaría compartir una frase que dice, un estudiante de química de la Facultad de Química, sentí esta sensación de logro cuando pude emplear los conocimientos adquiridos en la clase en mi tema en el proyecto final, ¿no? Esta sensación de logro me parece que es importante para la construcción de conocimiento. Por supuesto, entonces está relacionado el aspecto afectivo, ¿no? Este logro se relaciona con la dopamina, que a su vez promueve la motivación. Y esto es relevante porque si tenemos estudiantes motivados, tenderán a, eh, eh, digamos, a continuar por mayor tiempo una tarea, intentar hacerla por mayor tiempo, tenderán a involucrarse un poco más en la tarea en la que están haciendo. De esto tenemos un artículo comercial que pronto va a salir en la mejor revista de México de educación química, por supuesto, educación química. También hablamos de aspectos de motivación. Y esta motivación pues la podemos poner desde varios teóricos, hablan de la motivación extrínseca, que es toda la motivación que parte del entorno del individuo, pero que no la provee el individuo. Puede ser el docente, puede ser el escenario, puede ser el material educativo, puede ser, ¿no? En secundaria, los compañeros de clase, ¿no? Puede ser una motivación por platicar con el vecino, esta motivación que parte de lo que está alrededor.
Y hay una interrelación, por supuesto, con la motivación intrínseca. Como docentes, idóneamente, tendríamos que proponer algo, un entorno educativo para que los estudiantes puedan motivarse extrínsecamente, pero si logramos que se motiven intrínsecamente, digamos, si esta llamita que encendemos externa enciende una llama intrínseca, es decir, del individuo, del conocimiento, y todos lo hemos visto, de repente hay estudiantes que brillan sus ojos, entienden de qué sigue el tema, y estos estudiantes mismos nos empiezan eh, pues a cuestionar, a llenar de preguntas, de saber, de comprender más del tema, ¿no? Aquí quiero resaltar y quiero compartir también que participé en un programa de iniciación a la docencia. Me guió la maestra Natalia de la Torre, y una parte importante que aprendí con ella es que el estudiante debe saber que es importante. Cada uno de nosotros como docentes se lo hacemos saber diferente a los estudiantes, pero Natalia tenía una forma eh, como muy vinculada, se sabía el nombre de cada uno de sus estudiantes, los reconocía por cara, se los encontraba a todos sus estudiantes en los pasillos, y años después se los seguía encontrando y los sigue identificando. No solo eso, sino que además tenía un, un conocimiento del tipo de procedimientos que hacían los estudiantes, y podía atender en este sentido mejor cada uno de los razonamientos de ella, de los estudiantes. En este sentido, yo aprendí de Natalia también a hacerle saber al estudiante que es importante en mi clase. No paso lista, pero me fijo en todos ellos, y cuando alguno de mis estudiantes llega a faltar, a la siguiente clase, sin invadir mucho, sí pregunto si están bien, si les puedo ayudar en algo para incorporar. Eh, Antes me sabía el nombre de todos ellos, ahora quizás no de todos, pero sí los conozco, y me involucro con el tipo de procedimientos que hacen. En este sentido, se promueve también al saber el estudiante que es importante en esa aula para el aprendizaje, no solo de él, sino de toda el aula educativa. Vamos otra vez a incidir en la motivación extrínseca, que a su vez incide en la motivación intrínseca, o esperamos esperamos que así sea. Esto puede prometer o promover un aprendizaje autónomo, y todo ello claramente incide en la mejora de la autoestima académica. Esta autoestima académica, a su vez, incide en la autoestima del individuo, que ahora, después de estos tiempos que hemos tenido, cada vez es más relevante empezar a incorporar aspectos de autoestima. Yo digo que sí podemos incidir, pero hasta nuestras limitaciones en la autoestima académica. Es la que creo que nos toca a nosotros. Esta tercera idea, bueno, entonces estuve yo trabajando muy bien, pasé por matemáticas, pasé por físico-química, y más adelante entro al departamento de química inorgánica y nuclear a dar clases de química, y cuando empiezo a dar clases de química, algunas cosas me salían bien, ya tenía algunos años de docencia y de experiencia, y algunas cosas no terminaba, no encontraba el eje, me faltaba algo. ¿Y qué es lo que sí tenía? Yo tenía ahora, con los autores de Soler y Tzlaparis, entiendo que yo estaba trabajando con el desarrollo de pensamientos de orden inferior y de orden superior. Estos de orden inferior son aquellos que son como sencillos, vamos a decir, como de un único paso, como memorización, uso de datos directos, relación entre hechos básicos, operaciones algorítmicas de un paso, ¿no? Y de orden superior, pues requieren información adicional, ¿no? Esta información se puede obtener y analizar a través de diferentes fuentes y relacionarla para obtener una posible solución a un problema dado. La diferencia entre estos dos niveles, como en un ejemplo químico, podría ser en orden inferior, dar nombre a un compuesto, conversión de unidades, encontrar un elemento en la tabla periódica. Esto lo podía enseñar bien. Uso y significado de coeficientes estequiométricos, orden superior, también lo podía enseñar bien, pero había alguna esencia de la química que no estaba pudiendo enseñar de forma óptima, vamos a decir. En este sentido, me faltaba el tipo de pensamiento químico,
que plantean Wengich y Talanker y Poland desde 2010-2015, y ellos me ayudan a clarificar qué es lo que me estaba faltando, ¿no? Dice, el pensamiento químico resulta de la integración del conocimiento químico y el trabajo experimental con la intención de analizar, sintetizar y transformar la materia con fines prácticos. Y además plantean algunos ejes sobre los cuales el pensamiento químico provee respuestas esenciales para el área. Por ejemplo, solicitar que el alumno diseñe un procedimiento para llevar a cabo un experimento en el que se determine la cantidad de reactivo necesaria para obtener un volumen determinado de gas, relacionando con el volumen molar, considerando los reactivos, materiales y condiciones experimentales con las que cuenta el laboratorio. Podemos ver cómo esto empieza a verse quizás un reto muy grande y y al contrario de pensar en que porque es más grande va a ser más difícil, yo encontré que cuando podemos integrar un contexto que involucra el pensamiento químico, el orden inferior y el orden superior toman sentido. Los estudiantes pueden empezar a resolver mejor esta triada de tipos de pensamiento. Voy a regresarme un poquito a la lámina anterior, si es que puedo, vamos a ver, anterior. Este es un manual de prácticas que hicimos con un PAPIME, en donde ya tenemos aquí el desarrollo de habilidades de pensamiento. A pie de página tenemos una de las citas y tenemos también un artículo que se llama Evaluación y aprendizaje basado en habilidades de pensamiento en un curso de laboratorio de química general, que también habla un poco del tipo de pensamiento, ¿no? Aquí abordamos un poquito más estos tipos de pensamiento. Con esta claridad, empecé a diseñar un poco mejor mis materiales educativos y una posible solución, y lo digo pues como pregunta, ¿no? Podría ser presentar y adecuar y escalonar el aprendizaje, ¿no? Como hasta aquí lo que hemos como presentado es que incide en tener la atención del grupo, esta presentación de información nueva, que ellos puedan utilizar las ideas, presentar sus ideas, contrastar sus ideas, ¿no? Es decir, permitirles un espacio en donde puedan construir, reconstruir si es necesario, probar tantas veces como sea necesario y subir el nivel con nueva información, ¿no? Este subir el nivel sería llegar al pensamiento químico. Es importante darles este contexto. Esto sería a nivel docencia. A nivel de materiales educativos, pues habría que trabajar los niveles educativos en una gama. Yo normalmente los pongo en este nivel de avance, que trabajen conceptos básicos, que lleguen a una expectativa que yo llamo del docente, pero también puede ser como los requerimientos del currículum, hasta dónde tendría que llegar yo. Y me parece importante que pidamos un poco más. Un poco más permite a los estudiantes tener un reto adicional. Y bueno, claro, en la evaluación no evaluar más que lo que el currículo está pidiendo, no ser injustos con los estudiantes, pero sí poner un pequeño escaloncito extra para aquellos que lo puedan incorporar y que lo pueden presentar, les da un poco más de contexto. A los que no, no importa, hacerles saber también que ese es un escalón adicional, ¿no? Que esta es una nueva zona de desarrollo próximo y que con, digamos, 9 de 10 ejercicios está cubierto el curso, que con eso es suficiente, pero que les dejamos un reto por aquel que lo quisiera enfrentar. En general he tenido muy buenos resultados y los estudiantes deciden enfrentar el reto con gusto. He encontrado que ha sido motivador en la mayoría de las ocasiones. Esto permite entonces, como tenemos diferentes materiales educativos y diferentes contenidos de los materiales educativos en diferentes niveles, el estudiantado puede ir creciendo en la medida en la que lo requiere. Los que ya vienen muy avanzados a lo mejor pasan muy rápido por el material educativo al inicio y se pueden detener hacia el final. Los que requieren más trabajo en conceptos básicos, pues tendrán que ir subiendo escalón a escalón y esto permite a todos los estudiantes trabajar con los materiales educativos. La posible respuesta que se nos ocurrió y hemos estado trabajando con ella es enseñanzas contextualizadas, ¿no? Estas enseñanzas contextualizadas, pues estamos poniendo problemas quizás más grandes de los que pudieran resolver,
pero ha sido importante para nosotros presentarlos, acotarlos y desde esta mirada decir, bueno, ¿cómo se podría analizar desde química general, por ejemplo, 2? Este es un artículo que recientemente publicamos, se llama Aprendizaje de la química a través de ejemplos farmacéuticos contextualizados, jarabes y tabletas. Fue una experiencia muy bonita. Trabajamos con químicos farmacobiólogos, yo que soy ingeniera química, y algunos otros profesores del área de química que también nos estuvieron apoyando con su mirada. Eh, y lo que hicimos fue analizar todo el temario de Química General 2 y ver en qué momentos se podía vincular con ejemplos contextualizados de farmacocinética, específicamente de jarabes y tabletas. Con esto entonces teníamos niveles de conceptos, ¿no? Otra vez usábamos ejercicios de conceptuales, ejercicios de aplicación y el eje transversal, resaltando la importancia de transitar siempre de situaciones contextualizadas hacia los conceptos, es decir, brincar estos 3 niveles tantas veces como sea necesario para que no se pierda el estudiante en el eje transversal, pero tampoco se quede únicamente en la apropiación de conceptos, porque si no la aplicación y, digamos, el significado se quedan restringidos en la construcción. Un alumno dice, ¿no? De química, dice aquí, el uso de temas transversales que apoyen la construcción de varios conceptos en el curso permite que nos involucremos e interesemos más, al tiempo de presentar posibles aplicaciones en asignaturas posteriores e incluso en la industria. También aquí dejo a pie de página por si quisieran consultar el artículo completo. Y en este sentido, pues habría que revisar cuáles son estas estrategias que desenvuelven el pensamiento del estudiante. Como pues ya tenemos, nosotros como docente vamos a trabajar entonces en la construcción de conocimientos, en la aplicación de conocimientos, en el eje transversal y desde la mirada del estudiante, ¿cómo empezamos a construir esto? Esta fue un descubrimiento que tuve hacia el 2016. Leí un libro de Pozo en donde hablaban del pensamiento implícito y el pensamiento explícito y me gustó mucho, me ha ayudado mucho a trabajar con mis materiales educativos y con mi forma de docencia en el aula también. Bueno, viene de un grupo de psicología muy grande, esta es una construcción psicológica previa, ¿no? Y se habla de un nivel implícito que tiene que ver con pensar sobre la idea, pero no comentarla ni para uno mismo, digamos, no me la platico ni en el espejo, solo pienso sobre la idea. La segunda sería hablar sobre la idea. Y estos 2 niveles, el primero no permite revisión, porque a lo mejor cuando quiero revisar lo que pensé, mi mente puede hacer una relectura de cómo lo pensé, no tengo ninguna evidencia fuera de mí. Hablar sobre la idea quizás me permita tener que organizar la información para poder presentarla de mejor manera, se llama explícito 1, y el mejor nivel para los estudiantes sería escribir para sí mismo sobre la idea, este explícito 2. Eh, ¿Por qué? Porque una vez que está fuera, una vez que está en el papel, una vez que está en el pizarrón, como son estos diagramas en donde los estudiantes estaban representando lo que ellos entendían sobre enlaces, independientemente de si están más cercanos a una visión de ciencia o más lejanos a una visión de ciencia o más cercanos a la docencia del docente, porque a veces ellos se acercan mucho al pensamiento docente, independientemente de que también esté cercano o lejano a la ciencia, ¿no? Cuando está plasmado puede ser sometido a revisión y esta revisión no ocurre hasta que está en un instrumento externo que permite poner un poco de distancia. Nos gustaría muchísimo, por supuesto, escribir para comunicar a otros su idea, que sería un explícito 3. Yo pienso que esto tiene más que ver, por ejemplo, con los trabajos de grado, con la presentación de artículos, pero dar experiencias a los estudiantes para tener estos niveles eh, de desenvolvimiento de sus ideas son importantes. Estas preguntas que hacemos, ¿no? ¿Qué es la química? Aunque si damos un poco de tiempo, el estudiante va a tratar de contestar esto. El ser humano normalmente contesta preguntas si le damos un poco de tiempo, aunque no pidamos una respuesta explícita, estamos pensando sobre la idea.
Si le damos un espacio para platicar en pares, estamos hablando sobre la idea explícito 2. Y si después pedimos que completen unas 3 preguntas en su cuaderno o que pongan algunos de sus aprendizajes, para esto sirven los apuntes, ¿no? Estamos hablando de explícito 2. Este pizarrón pues ya intenta presentarle a los demás, son de diferentes equipos, esto se hace en el Laboratorio de Química General, trabajo con la profesora Carmina Montiel y tenemos experiencias muy bonitas con el trabajo de los chicos aquí también. Para esto encontramos muy valioso el uso de los modelos. El uso de los modelos es una herramienta que tenemos, bueno, es una teoría que he encontrado y hemos encontrado muy fructífera. Aquí estamos Patti, Magos, Mercedes, Brenda y yo, ¿no? Estamos aquí las 5. Hemos trabajado mucho, ha sido un grupo muy bonito y encontramos como eje empezar a trabajar con el uso de modelos en el Laboratorio de Química General a 3 niveles de representación, el nivel macroscópico, el nivel microscópico y el nivel simbólico. No solo que hicieran las actividades en el laboratorio, sino que también las explicaran a través de diversas herramientas. Aquí estamos poniendo solo modelos pictográficos, pero se podrían acompañar de modelos en texto. Digamos, no todos son buenos dibujando, algunos podrán representarlo aquí. Esta etapa de mi vida les agradezco mucho a todas en este equipo. Nos acompañamos durante la pandemia. Nos reuníamos los jueves en la noche, trabajábamos, compartíamos vida y la verdad fue un buen impulso para sobrevivir tiempos que fueron difíciles para todos nosotros, un poco de incertidumbre, no sabíamos cómo enfrentar a ese nuevo periodo de resguardo, pero también a esta nueva enfermedad de la que no nos habían hablado. Muchas gracias. Y bueno, se pueden hacer algunas cosas, ¿no? Como construir uso de modelos. De aquí tenemos un artículo también muy bonito, eh, que creo que no lo cité aquí abajo, déjenme revisar. Bueno, pues un artículo muy bonito. Y bueno, de lo que hemos encontrado, resaltando algunas cosas del artículo, pues podemos encontrar modelos científicos, modelos escolares, es decir, que de lo científico es pertinente para niños, por ejemplo, de kinder. Entonces, claramente será un modelo más simplificado que tenga algún grado de coherencia con el científico, pero no iremos al científico de, por ejemplo, de un alumno de posgrado. Y para nosotras los interesantes eran los modelos del estudiantado. ¿Cómo está el estudiante interpretando esta información? Encontramos que con una guía adecuada los estudiantes son capaces de generar representaciones visuales de conceptos químicos implicadas en la reacción química. También encontramos que el uso de modelos permite un acercamiento progresivo al conocimiento, permite abordar los contenidos de diferentes miradas, lo que contribuye a una comprensión mayor de estos. Recordemos que esta investigación se hizo en el aula de laboratorio, entonces ellos tenían la experiencia de laboratorio más el análisis, pues digamos, racional, ¿no? De lo que estaba ocurriendo. Este estudiante de química dice, como estudiante, lo que me ayudó más para comunicar fue el uso de analogías, el uso de modelos, el uso de materiales de apoyo, carteles, dibujos y actividades. Y tenemos lo que nos lleva a la séptima idea, los entornos y experiencias de aprendizaje. Tengo la sensación de que se me regresó una diapositiva, ahorita voy para allá, ¿no? Estos entornos y experiencias de aprendizaje son muy importantes. Ahora estamos trabajando con no materiales educativos, no solo materiales educativos, no solo propuestas didácticas, sino en hacer un entorno educativo, ¿no? Propiciamos ahora que el objetivo esté centrado en el aprendizaje, no en la calificación. Esto no significa que la calificación no sea importante, sino que el énfasis tiene que movilizarse hacia que el individuo quiera aprender, por lo tanto, obtenga buenas calificaciones. No obtener una buena calificación y por lo tanto, quién sabe si aprenda, ¿no? Este no es un sí, solo sí, ¿no? Pensamos que propiciar el objetivo centrado en el aprendizaje es más favorable. Dice un estudiante de químico,
¿no? También me gustó mucho el ambiente de respeto y cooperación de los compañeros y el docente al momento de realizar las actividades que diseñamos. El ambiente de respeto debe estar presente en el aula. A mí me gusta trabajar con la cooperación de los estudiantes. Creo que podría estar pues más o menos presente en la medida en la que el docente lo requiera, pero el ambiente de respeto debe estar para que podamos obtener. Y esta comunicación efectiva, creo que al preguntarle al alumno para que su conocimiento sea puesto en el aula, se siente involucrado en el aprendizaje. Estemos listos, ¿no? Demos una sensación de seguridad. Si vamos a preguntarle, demos espacio para escuchar sus ideas, quizás sin juzgar en un inicio, ayudándole a llegar a la respuesta. Si no queremos discutir tanto las ideas, pues entonces quizás no dar tanto estos momentos. Los estudiantes son muy flexibles y en este sentido pueden aceptar cualquier tipo de reto que nosotros propongamos, ¿no? Aquí tenemos este dibujo, es un dibujo de estudiantes de la maestría. Hicimos un artículo que se llama Evolución de las creencias sobre la enseñanza de profesores de química en un programa de formación docentes. También es de reciente publicación. Y aquí ponemos las representaciones y las ideas de los docentes en formación. Ha sido también una investigación muy bonita en la que hemos encontrado cosas muy interesantes sobre nuestra propia acción docente y sobre el crecimiento de los individuos en el programa. Este es uno de los dibujos que tenemos aquí. Y creo que voy a regresar a una, exactamente, déjenme regresar a varias diapositivas antes, que se nos fue esta diapositiva que es muy importante para mí. Hay una parte de los contextos que quisiera mencionar pues con cierto énfasis. Me parece que la incidencia de la química en la sociedad debe estar cada vez más presente en los materiales que diseñamos. Creo que necesitamos hacer más claro, más evidente que esta enseñanza explícita debe formar ciudadanos para el bien de la sociedad, que nos estamos formando como químicos para retornar a la sociedad, para hacer crecer a la sociedad desde nuestra trinchera, desde donde lo podemos hacer. Y una experiencia muy linda, también agradecer a todos mis compañeros que pongo aquí abajo de Sociedad Química de México, ¿no? También trabajamos en una etapa de pandemia. Este fue otro proyecto que también pues nos distraía un rato, nos apasionaba un poco o un mucho, ¿no? Trabajamos en todo el área de divulgación, educación, difusión de la química y pudimos encontrar, estos son mis mejores materiales hasta el momento en donde hay evidencia del impacto de la química en la sociedad, ¿no? Aquí tenemos a manera de ejemplo un manual de secuencias didácticas experimentales que también combina con el ciclo de indagación, en donde enganchamos, experimentamos, explican, elaboran y evalúan. Estas son actividades que hace el estudiante acompañado del docente. Y este es un juego de mesa. Estas actividades son de impacto en la sociedad por muchas razones. La primera es porque si hay vínculos entre los contenidos y pues el impacto específico, que en específico hablamos con los objetivos de desarrollo sostenible, pero también están diseñados para que sean utilizados desde público que no es muy cercano a la química hasta poder utilizarlo en un aula de clases. Este me parece un proyecto muy interesante que sin duda quiero seguir a lo largo de mi vida todavía. Muy bien, pues aquí ahora sí, casi por terminar, pues este es un ejemplo, ¿no? De toda la gente que me ha ayudado. Muchas gracias a todos. Faltan muchos, hay algunos alumnos, algunos exalumnos, algunos asesores. Tengo el gusto de contar con el apoyo y en presente y en pasado de muchos alumnos que han querido colaborar para ayudar a nuevos compañeros, ¿no? De nuevas generaciones, colegas de todos lados. Muchísimas gracias. Me faltan fotos, pero muchas gracias a todos. Y bueno, terminar con, pues tenemos una comunidad en la que han construido
con la que hemos construido, seguiremos, construiremos, pero seguirán construyendo los que nos preceden, ¿no? Construyamos una mejor sociedad química. Muchísimas gracias y pues vamos a la zona de preguntas. Muchas gracias, Flor. Qué bonito cierre. Gracias. De ahí esta invitación a tenerte aquí, a que nos sigas inspirando. Gracias, Y Marcia. antes de darte lata con las preguntas y comentarios de nuestra audiencia, recuerdo que no saludé a nuestra audiencia. Entonces, nos toca mandar saludos hasta Bolivia, hasta Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, por supuesto, la República Mexicana, entre otros. Tenemos profesores, alumnos, postdoctorantes, técnicos académicos, por supuesto. Tenemos un coordinador pedagógico por aquí también, docentes de bachillerato, docentes de licenciatura, a nuestros alumnos, a nuestros jubilados, todos los que nos acompañan, muchas gracias por escucharnos y seguirnos y poner el dedo en este renglón que es la educación, una base para nuestra sociedad. Muchas gracias, Flor. Es momento de que un poco te llene de felicitaciones y estos comentarios que tengo aquí y también nos ayudes a contestar algunas preguntas que nuestra audiencia necesita compartirte. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con esta sesión? Va. Esta primera pregunta es un poco sobre tu punto de vista en tu quehacer docente diario, pero nos preguntan que cómo sostienes tu vocación y sigues aprendiendo como maestra hoy en día. Un poco hablando de la condición en la que está la docencia y el... Sí, claro. Claro, tenemos muchos retos ahora. Hablando de motivación extrínseca e intrínseca, yo creo que, pues si no encontramos la intrínseca, por lo menos seamos motivador extrínseco de nuestros colegas, ¿no? Número uno, creo que hacer colegio, hacer grupos de acompañamiento es fundamental. Aunque sean grupos pequeños, yo diría de preferencia de grupos de 3 en adelante, ¿no? Tus grupos en donde puedes de repente llegar a volcarte porque la clase no te salió o porque los estudiantes venían con pues alguna actitud que no vinculaba con la tuya, voy a quedarme en ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, primero sí tener una red de apoyo, hagámonos red de apoyo, nosotros, todos nosotros intentemos después hacer algo así, pero esa primero. La segunda, me ha gustado ponerme en riesgo un poco, ¿no? Un riesgo calculado. Esto es, los estudiantes ahora a veces llegan con más conocimiento. Si bien tenemos estudiantes que vienen con menos, ahora con toda esta fuente de conocimiento, algunos estudiantes llegan con más conocimiento del esperado. Y a veces permitir estas incorporaciones en el aula eh, como riesgo calculado, sin ser disruptivo, puede enriquecer. Yo he aprendido de estudiantes que, por ejemplo, vienen de hacer estancias de investigación con investigadores de punta en nanotecnología y yo no soy experta en ello. Entonces, si puedo, sí doy estos espacios en el aula, pequeños para no, digamos, para no obstaculizar el avance programático, pero son buenos comerciales en donde los estudiantes comparten un poco de su nuevo conocimiento que a mí me hace aprender. Por supuesto hay una corresponsabilidad, porque entonces cuando lo presentan yo tengo que leer después de qué se trataba para evitar que haya una mala información, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta hay un riesgo calculado. Y el tercero, sí, no me gusta dar la clase de la misma forma. Tampoco la puedo dar de la misma forma. Si bien tengo, aquí yo diría, hablando de los explícitos y los implícitos, ¿no? Eh, He encontrado que he ido mejorando mi docencia en la medida en la que tengo planeaciones, materiales educativos. Ahora tengo hojas de materiales educativos para trabajar con los estudiantes. La primera vez a la regular, la segunda vez los mejoras y pueden tener un mayor alcance. Y esto permite, como yo lo había dicho, ¿no? Que se vayan mejorando estos materiales. También trabajo con colegas que me enriquecen mucho, que no, yo soy ingeniera química y tengo una mirada parcial desde la ingeniería química,
Me gusta colaborar con otros entornos porque también aprendo, ¿no? Este ejemplo de farmacocinética, pues fue un gran mundo de experiencias que yo jamás hubiera podido dirigir porque no soy especialista en el área, ¿no? Entonces, abrir estos vínculos para aprender un poco más en la vinculación de lo que somos buenos, ¿no? Esto me ha ayudado mucho a mí. Justo, creo que me voy a saltar unas cuantas preguntas porque aquí tenemos una que decía, justo cómo eliges, exacto, dice, ¿cómo eliges los contextos en tu práctica para conectar con los contextos locales de tus alumnos? Sí, hay un poco de serendipitia, así como de casualidad, un poco de con quiénes estoy colaborando en ese momento. Sí tengo ideas iniciales. Por ejemplo, yo cuando empezamos a ver porcentajes masa a masa y siempre ponía yo a mezclas homogéneas y heterogéneas, siempre salen los jarabes y las tabletas a colación. Los alumnos lo sacan como experiencia. Entonces yo ya tenía idea de trabajar con ello, pero era una idea muy incipiente. Sí la platiqué con algunos colegas y de hecho la primera respuesta fue, es un tema muy amplio, ¿cómo lo vas a vincular hasta acá, no? Y hay mucho trabajo involucrado en esta adecuación de la ciencia escolar, hasta dónde vamos a llegar, hasta dónde vamos a poder llegar aquí. Em, Busco estos ejemplos desde diferentes lugares. Uno, mis alumnos sí son referente para mí. Yo siempre les digo, vamos a ver mezclas homogéneas, ejemplos de ello. Entonces empiezo a escuchar lo que ellos incorporan como mezcla homogénea y a veces de ahí surgen las ideas. Pero también pueden surgir de conversaciones con otros docentes en donde les cuento, estoy teniendo muchos problemas para dar enlace, que fue una de mis pláticas en unos inicios de mi práctica docente. ¿Cómo la das tú? ¿Qué haces tú para dar enlace? ¿No? Y ahí empezamos a vincular desde la parte de modelos. La parte de modelos surge de una genuina pregunta de que no sabía yo cómo ayudarles a los estudiantes a involucrarlo, ¿no? Em, Casi nunca sale como de las noticias, pero tengo colegas, por ejemplo, Mariana, ¿no? Que utiliza exactamente, que utilizan ejemplos de, pues, de noticias que están ocurriendo en el mundo y que las llevan a sus aulas, ¿no? Esto no es algo que yo hago, pero que sí he visto que le funciona en particular al grupo de trabajo en el que Mariana trabaja. Y bueno, lo que pasa es que yo no veo mucho noticias, pero hay mucho material de trabajar ahí también. Hay que estar buscando y sí, de nuevo regresar a, es clave hacer comunidad, ¿no? Y sí, pequeños grupos de profesores son un acompañamiento, una inspiración y escuchar a los alumnos, claro, claro, claro. Esta, esta comienza con un saludo muy agradable. Buenas tardes, soy profesor de química, pero química está en comillas, porque ya no se llama así en la educación media superior. Me gustaría conocer su opinión sobre la nueva escuela mexicana y el marco curricular común de la nueva escuela mexicana y su vinculación o desvinculación con la educación superior, sobre todo ahora que están replanteando los programas de media superior del Estado mexicano. Saludos desde Nayarit. Hola, pues muchos saludos de vuelta. Voy a decir que conozco poco, no soy especialista en esto. Eh, Voy a decir cuál entiendo que es la intención y de lo que he leído hasta donde alcanzo. Era un poco contextualizar, voy a hablar de 1910, ¿no? Cuando la SEP empezó a organizar los contenidos de todo México, porque incluso algunos estados tenían clases en verano y otros tenían clases en diciembre, dependiendo de las temperaturas. Se daba lo que se daba ganadería, si trabajaban ahí, se daba agricultura, y en 1910 hay un primer congreso de instrucción muy grande que dice necesitamos un currículum general para todo México, ¿no? Este currículum general es muy bonito, es un libro hermoso, dice incluso cómo deben estar diseñados los colegios, cuáles son las orientaciones para que puedan estar mejor los edificios y alguna de la participación que entiendo que se retoma en esta nueva perspectiva es que se usen los entornos en los que los individuos viven para abordar temas específicos que les ayudan a entender biología, química, no tenían estos nombres todavía, ¿no? Como ciencias naturales, ciencias sociales, pero desde su cotidianidad. Es decir,
si tenían profesores ganaderos que siguieran en esto, pero que empezaran a ver contenidos específicos para vincularlos con este contenido. No había posibilidad de formar profesores en ese entonces todavía. Lo primero que se hizo fue poner una base y me gustó mucho, desde que lo leí me gustó que se buscaran entornos más accesibles a cada una de las comunidades. Eh, Entiendo que esta nueva perspectiva recupera un poco estas intenciones de llegar a problemas sociales que nos significan o que en teoría nos debieran significar un poco más, pero a lo mejor en este sentido la rigidez que se ha percibido, ¿no? Busca en tu comunidad y pregunta a los mayores si había un lago por tu casa. Pues a lo mejor no había ningún lago por la casa, ¿no? Está siendo muy explícito que, por un lado, ¿no? Lo cual está bien porque da ejemplos de cómo tendría que ser, y por otro lado queda un poco ambiguo cómo intermezclar los contenidos, ¿no? Como los medicamentos y la vida. Y aquí tenemos que ver equilibrio ácido-base, pero están embebidos de forma no tan evidente, ¿no? Yo creo que como docentes, y hasta aquí me quedo porque no conozco tanto, no debiéramos perder los contenidos que consideramos fundamentales y duros, ver si el contexto nos convence y hasta qué medida, ¿no? Y eh, ver cómo esta secuenciación de contenidos tiene que seguir ocurriendo. Esta es zona de desarrollos próximos. Para que el estudiante entienda equilibrio químico, yo tengo que pasar por química, por reacción química, por escritura de la reacción química. Y aunque el tema sea equilibrio ácido-base, ¿no? Para llegar a medicamentos, yo sí necesito pasar por un currículum lleno de contenidos químicos, digamos, en este sentido. Pues esta sería mi apreciación. Siento que es un poco pobre, pero no conozco tan a fondo lo que está ocurriendo. Esto es hasta donde entiendo que está pasando, pero me pondré a estudiar más, lo prometo. Muchas gracias. Es tarea pendiente, sí, sí está la preocupación de que exista una brecha entre la formación que tenemos a nivel bachillerato y cómo va a saltar a las universidades, ya que tienen pues todavía un esquema diferente y habrá que encontrar los puentes, ¿sí? Pero sí, es el tema, uno de los grandes temas que tenemos hoy en día en México, no solamente en la enseñanza de las ciencias, química. Esta pregunta es acerca de tu aula y la interacción con los estudiantes. Y dice que has encontrado resistencias por parte de los alumnos al presentarles estas formas de aprendizaje. Casi no. En general no. A ver, tengo un aula diferente. Mi entorno educativo se acompaña de mi presencia, pero normalmente tengo alumnos escalonados de ya muchas generaciones que están agradecidos porque algún otro alumno de generaciones posteriores les ayudó a ayudar, ¿no? Son voluntarios en mi aula. Esto se permite pues por el sistema en el que yo trabajo, que es la universidad, ¿no? Y normalmente están 4 o 5 de ellos en mi aula, porque entonces yo pongo ejercicios y luego los dejo que los chicos empiecen a trabajar en equipo, en individual, y mis exalumnos, que ahora son voluntarios, pueden ir a pasear libremente por el aula y si hay algún alumno que tiene dudas, puede levantar la mano y en ese momento es atendido, ¿no? Yo también voy a atender a los alumnos. Es un aula, voy a decir, participativa. Eh, en general, trabajamos muchísimo para que estos proyectos corran sin resistencia, pero si vemos que hay mucha resistencia, no lo aludimos a los alumnos, difícilmente lo hacemos de este sentido. Pensamos que no está bien preparado el material y regresamos los materiales y los mejoramos. Sí, por ejemplo, en el proyecto este de farmacocinética, sí siempre hacemos encuestas de opinión ya después de que tienen sus calificaciones sobre los proyectos en los que participaron, para no perturbar la evaluación lo menos posible. Y encontramos un 5% que estuvo a disgusto de trabajar con temas de farmacocinética. No con la metodología, ellos querían temas de ingeniería química, de ingeniería química metalúrgica, ellos lo que dijeron era, yo quería ver algo de mi materia y terminé viendo algo de otra asignatura, bueno, de otra carrera literalmente, pero no estaban en contra de la
perspectivas, sino de los ejemplos que estuvimos utilizando. Fue una población muy chiquita y bueno, tenemos alumnos de las 5 carreras. El 95% de los estudiantes estuvo muy feliz, digamos, muy a gusto trabajando con estos materiales, a pesar de no ser específicamente de su área. Excelentes resultados, Muy buenos ¿no? resultados, sí. Y acerca de, acerca de justo cómo hay que ser flexibles y volver a regresar y reformular y todo eso, tengo una pregunta que dice, ¿cómo encuentras el tiempo para trabajar en comunidad con los profesores? Y hay una segunda. ¿Qué le recomiendas a una profesora de química de bachillerato para seguir formándose? Entonces, comencemos con la primera. ¿Cómo encuentras el tiempo para trabajar en academia? Sí, hay que tener claro que de todas formas uno pasa miles de horas preparando sus propios materiales, preparando nuestras propias clases, revisando los propios materiales de los estudiantes. En este sentido, si un poquito de ese tiempo lo invertimos en empezar a colaborar con otro docente, porque el inicio de la colaboración puede no rendir frutos de forma inmediata. De hecho, casi puedo asegurar que no rinde frutos de forma inmediata, ¿no? Como el empalmar dos tipos de docencia o dos tipos de pensamiento puede tomar 6 meses, un año y medio. Y bueno, hay que invertir tiempo en esto, porque una vez que lo logramos empalmar, ese tiempo voy a decir que yo pasaba 10 horas para preparar una clase, ¿no? 10 horas antes, durante, después y en la evaluación. Si de esas 10 horas yo elijo 2 de ellas para empezar a vincular con otro profesor, con el que yo piense que de verdaderamente puedo ser compatible, porque hay profesores con los que nos llevamos muy bien como cuates, pero como docencia podemos no ser compatibles o como coevaluación. Y empezar a trabajar estas 2 horas en equipo, en equipo, en equipo, eventualmente se van haciendo más horas y eventualmente las 10 horas, más horas de trabajo compartido, seguimos siendo las mismas 10 y a la vuelta de, yo garantizaría un año y medio, es mucho tiempo, pero vale la pena, en lugar de trabajar 10 horas, van a trabajar 8, con todo y el tiempo de trabajar con los otros colegas. No se ve de forma inmediata, hay que invertir tiempo, hay que invertir esfuerzo y yo diría, pues pongan cosas que les interesan en medio, un cafecito, un té, un agua de limón, una horchata, pues tener una canasta de frutas o de algo que además les haga descansar un poco de lo que estamos haciendo. Hay que esperar un poco, no hay un resultado inmediato, aunque hay algunos vínculos que generan resultados en menos de 3 meses, pero yo diría son excepcionales. En general, pienso en una inversión mínima de 6 meses y los resultados son muy maravillosos. Además, nos fortalecen pues en nuestra experiencia educativa, ¿no? Empezamos a tener un lugar en donde podemos platicar de forma segura con alguien más, ¿no? Y por supuesto, ahí está de nuevo los aspectos afectivos, la motivación que también nos toca a nosotros. Sí, Y tengo un saludo. Dice, saludos a Flor, mentora y ejemplo a seguir en el área de educación química, Arturo García. Muchas muchas gracias por gracias. todos los saludos, oiga. Em, esta siguiente pregunta es acerca de los aprendizajes. Dice, ¿cuáles, si puedes decir alguno, cuáles son los aprendizajes difíciles detectados en la asignatura de química general y qué estrategias enseñanza-aprendizaje emplea para abordarlos? Un Sí, yo ejemplo. creo que desde mi punto de vista un aprendizaje muy complejo es la estequiometría. Es un tema que además me parece fundamental porque de la estequiometría continúan muchísimos otros conocimientos, digamos la estequiometría y la reacción química y la estequiometría, pero en particular el manejo estequiométrico, eh, me parece que es la base fundamental de todos aquellos que quieran seguir trabajando en el área de ciencias naturales. Tiene muchos aristas. La primera podría ser el asunto de la cantidad de sustancia y el manejo de su unidad, el mol, ¿no? Que no termina de ser conceptualizado. Creo que hay que empezar a trabajar con ello. Hay un aspecto matemático muy importante. Y todos los profesores de química hemos detectado manejo
vamos a decir, en desarrollo, en desarrollo o con futuro de más desarrollo de pues de operaciones unitarias, pues de reglas de tres, si quisiéramos trabajar con reglas de tres, pero sobre todo de factores unitarios, cómo trabajar con estas razones y proporciones y que los estudiantes empiecen a trabajar con ellas y las puedan comprender. Una de las problemáticas más difíciles es que ellos ven la ecuación balanceada y ya no entienden por qué hay unos gramos adicionales, ¿no? Si ya está el 2 arriba y ya está el 4 arriba, hay niveles de representación, como que no entienden que esta es la idea, la estructura, la ecuación química, pero en realidad con las cantidades con las que estamos trabajando no están todavía en la ecuación química, ¿no? Son justo las que vamos a trabajar. Este me ha parecido un tema apasionante, es muy bonito, requiere de modelos matemáticos sencillos, no complicarles mucho la vida, pero tampoco hacerla más sencilla de lo que debiera ser, porque entonces siguen construyendo y pues si tenemos puras fórmulas, en algún momento dejarán de funcionar y esto lleva a un nivel de frustración porque ellos llevan muy buenos en fórmulas y de repente caen. Sí vale la pena decir que es un poquito más complejo, presentar la complejidad lo más sencillo que se pueda, pero sin dejar de presentarla para que puedan seguir creciendo en lo complejo que es la estequiometría. Claro, siempre ha sido un reto. Está moverse entre los distintos niveles de representación, regresar al modelo, regresar a la realidad. Sí, sí, sí. Y yo creo que esta pregunta podría seguirse de la siguiente. ¿Ha usado usted recursos digitales para enseñar química? ¿Lo ha usado en modelos? Platícanos un poquito Sí, de uno que te acuerdas. justo no para el, ok, hemos utilizado, de hecho estamos ahorita trabajando en un libro que va a salir, pues esperemos este año, ¿no? En donde tenemos una investigación en donde utilizamos recursos digitales específicamente para el aprendizaje de laboratorio. Esto también es derivado del proyecto de la pandemia en donde no teníamos posibilidad de que los chicos ingresaran al laboratorio y trabajamos como con tres estrategias complementarias, ¿no? Como el laboratorio en casa, que es una de las líneas que también se ha trabajado mucho. Trabajamos con plataformas digitales y posteriormente seguimos trabajando con las plataformas digitales como complemento de la enseñanza en el laboratorio. No lo hemos investigado como potenciador de desarrollo de modelos del estudiante. Este estudio no lo hemos hecho, pero por supuesto está relacionado. En este sentido, podríamos quedarnos en el acompañamiento de modelos generados por herramientas tecnológicas para ayudar a la comprensión del estudiante. Creo que son muy potentes y creo que pues en el momento educativo en el que estamos habría que incorporarlos en alguna medida, ¿no? Quizás en una medida pequeña, pero pienso que dadas las condiciones de tecnología que tenemos ahorita, no intentarlo sí sería una omisión importante en la formación de nuestros futuros profesionistas, ¿no? Uno que otro, si no queremos meternos en mucho rollo, utilizar uno para presentar, por ejemplo, alguna animación. A mí me gusta mucho toda la gama de FED de la Universidad de Arizona, que tiene muchos simuladores muy visuales que se pueden utilizar pues nada más como para acompañar una explicación de sólido, líquido, gas, pero también se pueden utilizar para que cuantifiquen, vean relaciones y proporciones, se puede utilizar un armado de clase de razonamiento crítico sobre lo que está ocurriendo en el simulador. En este sentido, los considero valiosos y me los considero modelos visuales importantes para que el estudiante se acompañe en su pensamiento y en su construcción de pensamiento. Claro, Colorado FED es un gran proyecto. Tiene modelos educativos que son muy, muy, muy buenos para el aula. Y sí, como dices, en la medida de lo posible y en el contexto que tienes a tus alumnos, en el propio contexto del profesor, pero sí sería una omisión no intentarlo. Y de nuevo voy a comenzar con un comentario. Dice, muchas felicidades y gracias por compartir estos conocimientos adquiridos a lo largo de su trayectoria. Gracias, Flor.
Muchas Y gracias. la pregunta que lo acompaña es, ¿cuál o cuáles serían sus principales recomendaciones para la formación docente y cómo consolidar estas 7 ideas en los profesores en formación? Ay, Ya, bueno, esta sí es una pregunta reto, ¿eh? Tengo que decir, no tengo respuesta. Voy a dar algunas ideas que se me ocurren, no la había pensado. Em, bueno, lo más importante que creo que no está en la presentación, pero lo voy a poner aquí. Hay una parte de la propuesta del constructivismo que habla de las ideas previas. Las ideas previas son estas ideas que tenemos pues del mundo, de lo que creemos que es ciencia, que se explican de alguna manera, por ejemplo, dejar caer dos esferas del mismo volumen, pero una de unicel y una de acero, y pues pensar que una caerá más rápido que la otra, ¿no? Esto habla de ideas previas del sentido común. La ciencia diría diferente, la ciencia explicaría diferente esta caída. Este tipo de ideas que utilizamos de forma cotidiana y que no son las más cercanas a la ciencia necesariamente, las tenemos todos, las tenemos nosotros como docentes cuando empezamos a dar química y sobre todo las tenemos ahí porque no fuimos en el mundo explícito, digamos, en el mundo implícito y el explícito uno fuimos alumnos. Nunca tuvimos que enseñarles, desenvolver nuestro pensamiento para otros estudiantes. Y cuando lo hacemos, encontramos una barbaridad de cosas. Es increíble todo lo que encontramos al desenvolver. Entonces, lo primero es, pues, saber que no sabemos todo de la química, ¿no? Como, pues, somos mortales, estamos en crecimiento y a mí me ayudó mucho leer revistas en donde había ideas previas de la química y yo decía, ¿por qué está mal? Pero eso, ¿por qué está mal? Yo creo que está bien, ¿no? Y entonces empiezo a leer el artículo y empiezan a explicar qué es lo que ocurre en el fenómeno y me ayudó mucho a mejorar mi conocimiento químico. Esto lo recomiendo ampliamente, leer artículos en donde vengan ideas previas de los estudiantes, pero bueno, la tenemos nosotros también, nosotros docentes, estudiantes, ¿no? Eh, Esto me ha ayudado mucho. Esto creo que es un pilar importante, no dejar de lado el conocimiento químico. Sí sabemos química y probablemente los que vamos a dar clases de química estudiamos por alguna licenciatura afín a química, pero no dejar, digamos, quitar un poco el ego, ¿no? Saber que probablemente nos falte aprender más de química para poderla enseñar. Esto creo que es una premisa muy importante. Y la segunda, esto, una cosa es relacionada, una cosa es cómo lo aprendo yo y cómo lo escribo yo y cómo lo resuelvo yo. Tengo alumnos y yo misma, ¿no? Que vemos el ejercicio y, el resultado es 8. ¿Y cómo le hiciste? No sé, pero es 8. Y es posible que sea correcto, pero como docentes no podemos decirle a los alumnos y obviamente es 8, ¿no? Hay que ayudarles a desenvolver estas pasos sistemáticos, ayudarles a tener estrategias que pueden tener medición, que pueden tener revisión, que pueden tener un grado de metacognición para que los estudiantes puedan a su vez identificar cómo van respondiendo bien o mal en cada uno de los pasos. Estas herramientas son importantes y, bueno, saber que vamos a tener que aprender a desdoblar nuestro conocimiento, ¿no? El conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? Que es una línea importante. Esto tendría que venir, saber que necesitamos aprender más de química y saber que necesitamos aprender más de cómo desdoblar para otros el tipo de construcción que se tiene que hacer cuando estamos trabajando con la química. Creo que son dos ejes fundamentales. Estas 7 ideas sí las incorporo, hay algunas de ellas que incorporo en mis clases, ¿no? Eh, en particular la parte de la conceptualización y en particular la parte de la graduación de contenidos es algo que sí tengo incorporado cuando yo doy clases en los posgrados de docencia o en los cursos de docencia. Sí es muy importante, a veces hacemos ejercicios de, pues a un equipo le toca presentar su tema de tesis para niños de 5 años y a otros para niños de 12 años, de otro niño, y todos presentamos ante todos. Esto ayuda a escalonar el nivel de, pues el nivel de lenguaje, el nivel de discurso, el nivel de aproximación al tema sin, digamos, sin irnos del otro lado.
esta experiencia es muy bonita, la verdad es que es enormemente gratificante. Y la parte de los contextos, normalmente yo les pido que busquen algo que les gusta mucho fuera de la química. Entonces puede ser una película, puede ser un libro, puede ser una obra de teatro. Un estudiante nos sorprendió escogiendo un álbum de Limp Bizkit, ¿no? Y tienen que relacionar los contenidos con aquello que han elegido, ¿no? Y a principio parece difícil porque este contexto pues se ve lejano y al estudiante le hace mucho sentido empezar a tratar de vincular los conceptos con lo que ha elegido y resultan cosas muy interesantes. Esta parte de la contextualización hace, voy a decir forzada, porque está un poco forzada, pero hace que los contenidos se apropien de diferente manera. No sé si respondo la pregunta, espero haberlo hecho. Y de manera divertida además. Este, acerca de justo estas estrategias para adaptar la formación docente, hay una pregunta muy parecida, pero acerca de cómo puedes adaptarlas a la formación a distancia. Déjame la leo para Ujú. que tenga toda la dimensión. Dice, ¿cómo se pueden adaptar estas ideas fundamentales de la enseñanza a la química a distancia o en línea? Y cierra con un comentario agradeciendo. Gracias, profesora. Excelente presentación. Como la enseñanza a distancia es un reto para mí todavía, eh, pienso que una de las condiciones más importantes que ocurren en el aula es toda la parte de la parte afectiva. El solo estar en el mismo salón, hoy no estamos en el mismo salón, y aunque estamos en fotografías, ustedes pueden ver cómo Mariana y yo estamos en diferentes lugares, ¿no? Eh, esta distancia sigue existiendo, ¿no? Aunque nos sintamos cercanos, no estamos en el mismo lugar y esta sensación, estas emociones de convivir con el otro, que a veces nos hacen involucrarnos en el aula, me parece que es el reto más importante de la educación a distancia, aún en, pues en los pequeños grupos, ¿no? En nuestras épocas de distancia de COVID, ¿no? En donde yo mandaba a pequeñas aulas, esta estrategia la utilicé mucho para que por lo menos socializaran de 3 en 4, ¿no? Como en pequeños grupos en parte de mi clase. Es algo que creo que tenemos como reto todavía, los vínculos afectivos relacionados a los entornos educativos. Dicho esto, lo que encontré, y hasta el momento voy ahí, pero esto sí me hace falta explorarlo mucho más, es buscar diferentes estímulos que le hagan saber al estudiante que uno está interesado en su respuesta, en la respuesta de todos y cada uno de los estudiantes, ¿no? Una de las estrategias que estuvimos utilizando es que todos los estudiantes tenían que contestarme cierto número de preguntas, ¿no? Variable en cada clase. Había ejercicios que había que hacer y me tenían que contestar en privado su respuesta. Y hasta que estaban las 76 respuestas o las 53 respuestas, más o menos, ¿no? 50, 70 de cada grupo, continuaba, les hacía saber que yo sí estaba esperando su respuesta. Y a lo mejor le pedían al vecino, yo no sé, ¿no? En WhatsApp rápidamente la respuesta y la ponían, pero sí sabían que yo estaba esperando cada una de las respuestas de los estudiantes. Y también hacía preguntas diferentes, ¿no? Como completa la siguiente, una de las siguientes frases. Lo que me gustó más de esta clase fue, lo que me sorprendió de esta clase fue, lo que no entendí en esta clase fue, el reto más grande que tengo para aprender el tema es, ¿no? Y los estudiantes tenían que ponerme sus frases personales, ¿no? En algún momento de las clases. No lo tengo claro, pero esta emisión de estímulos que requieren un vínculo personalizado del estudiante, ¿no? Claro, con el compromiso de leer y luego retomar algunos de los aspectos de forma, yo diría, anónima todavía, para que no haya problema con esto. Es el reto, creo, más importante de la educación a distancia. Sí tenemos algunos modelos, tenemos ya algunas plataformas para trabajar a distancia, ya tenemos incluso escenarios en Classroom que corren solos, pero el reto importante que yo sigo sin solucionar es la parte afectiva, ¿no? Cómo generar esta esencia de, de cercanía cuando tenemos una plataforma de distancia. Este es el reto más importante que yo veo en mi docencia para educación a distancia.
como la profesora Natalia, hacerlos ver que son importantes. Así es, así es. Me estoy confiando en que todavía tienes tiempo para regalarnos porque tengo muchas preguntas y quiero robarte unos minutitos más para terminar con los últimos comentarios y preguntas. Dice, doctora Flora, ¿ha empleado las TICs en su práctica docente y qué resultados ha tenido en comparación con las clases donde no se aplican? ¿Recomienda su uso? Un poco ya lo habíamos comentado, pero ¿qué te parece si nos platicas de una estrategia de la que es tu preferida, Sí. a la que más Eh, recurres? el uso de los TICs, me parece que el éxito del uso de los TICs es como el contexto en el que usamos el TIC, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ahorita proyectamos un video y nada más de 2 minutos y esa fue la clase, el TIC se queda con un, pues, corto, ¿no? Voy a cambiar la metodología. Hacemos 3 preguntas. En el siguiente video, observen qué pasa cuando la vela se prende, ¿no? Y luego describan el fenómeno que acaba de ocurrir y por último, resalten 2 de las conclusiones del video, ¿no? Entonces, ahí va el video, ¿no? Siguiente nivel de aproximación, ¿no? Eh, Vamos a ver el video una vez, ¿no? Y a partir de este, van a generar un experimento que quieran hacer que se pueda resolver a través del video, pero que luego puedan repetir en el aula, ¿no? O que puedan repetir en un modelo matemático, o que puedan repetir con unas TICs. Entonces, creo que lo más importante de las TIC es qué voy a hacer con ellas. ¿Cómo voy a hacer que el estudiante use las TIC para construir? Y aquí creo que es muy importante acompañarlos de una mirada de hacia dónde van, ¿no? Usen este simulador, pues, no como videojuego, ¿no? Usen este simulador tratando de encontrar una variable que se relacione con la presión y el volumen, ¿no? Y entonces estarán buscando su variable, ¿no? Encuentren la relación específica en la que se propone la presión y el volumen al uso de este simulador, ¿no? Voy a poner una muy grande. Diseña un ejercicio que permita que tus compañeros que van a usar tu ejercicio con el simulador contesten eh, preguntas que les ayuden a adquirir conocimiento. Entonces, ellos tienen que diseñar ahora la actividad, ¿no? Hay muchos niveles de apropiación y de uso de las TICs. Mi favorita ahorita, y estamos por publicarla, eh, fue la parte de los simuladores. Estuvimos trabajando con 2 simuladores vinculados para la parte de titulaciones ácido base y nos gustó mucho trabajar con 2 diferentes simuladores porque uno permitía, claro, como son simuladores, tienen ciertas ventajas y ciertas limitaciones. Habrá cosas que no se pueden simular, ¿no? Entonces, uno de ellos tenía la característica específica de agitar, ¿no? El matraz Erlenmeyer para ver el cambio de color del indicador. Y el otro lo que tenía era que ponía una tabla de paso a paso y una gráfica, pues, de la titulación ácido base y a partir de la generación de estos 2 simuladores ellos tenían que contestar una serie de preguntas a través de un material educativo. Esto nos gustó mucho, no fue necesariamente a distancia, de hecho esto ya fue dentro del aula y estuvimos trabajando con los estudiantes y bueno, sí fue a distancia, pero fue síncrona. Estábamos en el aula revisando los materiales con los estudiantes, había una construcción teórica muy fuerte, aparte del manejo de simuladores. Entonces, bueno, mi, mi énfasis sería en para qué quiero el simulador, ¿no? Eh, y qué puedo construir con el simulador que sin él no lo estoy haciendo, ¿no? Como si no encuentro un punto extra de utilizar el simulador, quizás no sea la mejor forma de usarlo, quizás haya una segunda forma para potenciar el conocimiento en él. Regresando a la clave, construcción del conocimiento. Y el uso de simuladores es una exploración muy divertida para ellos también, ¿no? Les permite equivocarse, volver a empezar. Esto que hablábamos sobre todas estas oportunidades que hay para que construyan, ¿no? Y se revisen. Sí, sí, sí. Y se pregunten cómo sé que lo sé, ¿no? ¿Cómo lo ¿Cómo encontré? sé que lo sé? Claro. Y tengo otras felicitaciones. Felicidades por tan maravillosa ponencia, doctora Flor. Tengo una pregunta. Y esta pregunta es acerca, un poco hablando de lo primero que te había preguntado yo. Dice,
Actualmente sigue habiendo estudiantes de nivel medio superior que están habituados a que la asignatura de química se enseñe de forma tradicional. ¿De qué forma puede ser un reto para implementar nuevas estrategias? Y sí, un poco ya lo habíamos comentado, pero ¿qué te parece si nos comentas acerca de una vez que tienes un alumno que no está Habituado. acostumbrado, cómo lo puedes invitar a esta nueva forma de trabajo? Sí, bueno, aquí sí hay que hacer graduaciones. Esto tiene que ver con la lectura del grupo, ¿no? Que hacemos los docentes normalmente. Eh, Hay una lectura, voy a decir, intangible, ¿no? De cómo están reaccionando los estudiantes. Eh, Intangible y tangible porque al docente le queda claro que algo no está funcionando, ¿no? Yo creo, sobre todo si identificamos que el grupo viene mayoritariamente de una enseñanza tradicional, que es importante no lanzarlos a la aventura de construyan su conocimiento y esta clase resolverán este problema con poca asistencia del docente, porque hablando de estas zonas de desarrollo próximo, pues sí está muy lejos de lo que estaban haciendo los estudiantes, ¿no? Ayudarles a hacer eh, pequeñas graduaciones en donde vayan subiendo de nivel. El manual que presenté previamente en la presentación justamente va en una graduación de conocimientos pensando que son estudiantes de diferentes bachilleratos, muchos de ellos tradicionales. Entonces, la primera práctica es prácticamente guiada. Dice toma 5 mililitros, mide pues con la pipeta, dice cuál pipeta, primero dice con la volumétrica, luego dice con la pipeta, ¿no? Graduada, identifica los cambios, ¿no? La primera práctica es muy guiada para poder acompañar a los estudiantes en una construcción como primeriza de conocimiento en un tipo de enseñanza al que están acostumbrados ellos. Y una vez que viene esta parte, sí se abre el conocimiento, ¿no? Con esta información que podrías hacer para, y es un pequeño acento, que en realidad si no hacen en esa práctica no ocurre nada. Lo que estamos haciendo es como preparar al estudiante para que empiece a despegarse de una secuencia de indicaciones que debe de seguir de forma rigurosa, ¿no? Incluso diciendo en qué tipo de tablas documentar. La siguiente práctica da un grado de libertad un poquito mayor, ¿no? Ya le pide que pueda elegir cierto u otro reactivo y que decida por qué o que utilice los dos y que los compare, ¿no? Esta ya es una decisión del estudiante y empezamos a soltar diferentes tipos de decisiones a lo largo del semestre, de tal forma que la última práctica sí es una propuesta para producir cobre a partir de ciertos reactivos iniciales que les estamos dando. Tampoco es tan suelta, digamos, los profesores tenemos que autorizar el procedimiento, nos lo tienen que mostrar, tienen que poner condiciones de reacción y vamos acompañando. ¿Qué pasa si el estudiante no llega ya? No pasa nada, ¿no? Para eso estamos los docentes, por supuesto, pues si el grupo no va desarrollando esas habilidades con mayor velocidad porque no lo necesita, porque no lo ha podido hacer, porque no es el momento de hacerlo, pues nosotros podemos dar pues la receta, ¿no? Podemos decir, bueno, están estas dos opciones, ¿cuál escogerían, ¿no? Como nivelar un poquito, pero de vuelta a mí me gusta poner como el nivel máximo al que me gustaría llegar para que si no pueden, pues los acompañemos un poquito, no les damos un poquito de pistas, pero hay algunos alumnos que sí lo hacen y que llegan con propuestas alternativas muy interesantes. Yo pienso hacer una graduación de actividades, también si soy docente nuevo y soy, bueno, nuevo o viejo, no importa, ¿no? Con muchos años, con pocos años de docencia y soy tradicional, lo mismo. Empecemos por poquito, ¿no? Empecemos por una clase tradicional y a los últimos 10 minutos me aventuro a hacer algo que es diferente. ¿Por qué? Pues porque si no funciona, ya sonó el timbre, ya se acabó la clase y la próxima puedo llegar a ser tradicional otra vez y no pasa nada, los estudiantes no sentirán cambio. Ir incorporando de forma gradual, tanto para nosotros como docentes como para los estudiantes, las actividades que se pueden sentir lejos de lo tradicional, digamos, lejos de lo seguro para muchos de nosotros, y eventualmente se volverán un lugar seguro, eventualmente queremos estar aquí, pero la construcción es lenta, es enriquecida, a veces sufre uno un poquito, a veces tiene uno tropiezos, entonces no pongan escalones muy grandes ni para ustedes ni para los chicos, ¿no? Para que digamos, nuestra decepción sea chiquita, nos demos cuenta que había que ajustar, que no pasaba nada y que lo volvemos a intentar, ¿no? Y seguimos intentando. Es clave ser flexibles y
Qué bonito lo dices, también hay que hacer una progresión para nuestra propia práctica docente, ¿no? Y tengo otro comentario. Qué bonita e interesante plática, querida Flor. Siempre es un placer escucharte y aprender de tu gran y valiosa experiencia. Felicitaciones, Rosa María Catala, que Ay, anda por Rosa, aquí. Un saludo. un Y saludo. esta pregunta es un poco más tensa. En la Facultad de Química, ¿qué modelo educativo se sigue? ¿Cuáles son sus pilares pedagógicos? Bien, voy a decir que en los documentos escritos de la Facultad de Química no se pronuncian por un modelo eh, pedagógico como tal. ¿Ok? Em, sí encontramos prácticas docentes tradicionales, encontramos prácticas docentes constructivistas, hay otro tipo de prácticas docentes. Em, con el tiempo hemos migrado de una enseñanza tradicional hacia una enseñanza constructivista. Sí se ha visto la movilización de saberes, sobre todo en la incorporación de profesores pues de nuevas generaciones, ¿no? Que ya tienen la formación de otros profesores que han trabajado con constructivismo. En particular, el CCH tiene modelo constructivista creo que desde 1970, por ahí más o menos, ¿no? Esta parte del aprender a hacer. Eh, y, y sí hay muchos cursos como pues, de actualización docente que promueven eh, la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes, que empiezan a priorizar no la memorización ni la transmisión de conocimientos, sino que el estudiante tenga portafolios de evidencias, proyectos en donde pueda participar. Tenemos varias materias de proyectos semestrales, ¿no? De un proyecto que siguen a lo largo del semestre, que claramente no puede ser un modelo educativo tradicional el más adecuado para ello. Sin embargo, también tenemos algunos profesores tradicionales que son exitosos en ello, ¿no? Pero ya tenemos algunas asignaturas que se ven, que se perciben un poco más fácil con un modelo más hacia la construcción de conocimiento de los estudiantes. No hay como tal, no está escrito como tal el modelo educativo. Siempre he pensado que la Facultad de Química sí prioriza el razonamiento crítico, sí produce eh, pensamiento independiente y sí nos hace tener una mirada distinta de ver los fenómenos, de analizar los fenómenos desde, sí, ¿qué sería? Desde razonamientos científicos, ¿no? Esto me lleva a una construcción científica, claro. La Química tiene un mundo de profesores y también un mundo de metodologías. Pero como bien dices, hay un eje, ¿no? Que se comparte, el pensamiento científico. Nos quedan dos. Una es un comentario, quiero dejar ese al final. Y esta última, penúltima, buenas tardes. Sinceramente admiro la creatividad y el ingenio por parte de los maestros al momento de enseñar. Qué bonito comentario. ¿Tiene algunas actividades o dinámicas favoritas para aplicar con sus alumnos? Ya hablamos un poco de los Sí. simuladores, pero tal vez mencionar una otra. Me gusta mucho, estudié en psicología y estudié desarrollo humano, como lo mencioné previamente, y trabajar en triadas tiene un efecto en triadas en tres, en equipos de tres, es mucho más potenciador que trabajar en equipos de cuatro, de dos, de seis, de cualquier otro número que puedan pensar. Y me gusta mucho, como en esta secuencia de actividades, que trabaje el individuo, ¿no? Darle una hoja de trabajo para que tenga que completar ciertas ideas, las pueda poner por explícito, luego las comparta en equipos de tres, ¿no? Y esto puede ser resolución de ejercicios, como ideas de cómo resolver un problema complejo, planear un diagrama de flujo para el laboratorio. Luego habría que ponerse de acuerdo con el equipo de tres. Y me encanta cuando se juntan dos equipos de tres y uno tiene que explicarle al otro, porque entonces estamos hablando de otro nivel de conocimiento. Este tipo de actividades que suena muy sencilla, consume un poco de tiempo, tengo que ser muy honesta, pero fomenta que todos se apropien del conocimiento, particularmente si al final, a esto sí tenemos tiempo, por supuesto, ¿no? Estos equipos de tres, el segundo equipo le explica al resto del grupo lo que va a ser el equipo A.
entonces ponen muchísima atención sobre lo que se está haciendo, ¿no? Hay que entender muy bien lo que está pasando. Esta dinámica la recomiendo mucho, por supuesto no para todas las clases, algunas clases serán más de pizarrón, otras más de trabajo en equipo, individuales, pero si pueden incorporar algunas de estas actividades, el grupo crece mucho, empieza a haber actividades de colaboración, se sienten bienvenidos en donde están trabajando y puede uno, podría uno salirse del aula media hora y ellos seguirían trabajando, que es una maravilla. Yo no me salgo, me quedo ahí, pero en realidad no me miran, están trabajando en sus equipos, han llegado colegas que pasan por los pasillos y se sorprenden porque los estudiantes siguen involucrados en la tarea. Se acaba la hora y no se quieren ir del salón, ¿no? Sí consumen muchísimo tiempo, pero otra vez estos aspectos afectivos vinculados a la creación de conocimiento generan otro tipo de redes neuronales. Ayuda a mantenerlos involucrados y tener esta motivación intrínseca, extrínseca. Así Por es. supuesto, todas los 7 puntos de los que hablamos están incluidos. Muy, muy, muy bonita actividad. Vamos a ir cerrando, Flor. Me gustaría que Sí. pensaras en un último pensamiento para nuestros asistentes. Mientras yo te leo, dice muchas gracias por su respuesta. Felicidades a la doctora Flor y gracias a la Sociedad Química de México por estas oportunidades de formación y aprendizaje constante. Ya viste por qué se quedó al final. Gracias, Atsimba Soto. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias a ustedes porque somos una comunidad que tenemos estos espacios abiertos y podemos compartir. Por favor, escríbanos si quieren ser partícipes como ponentes, si tienen alguna propuesta, si tienen algún tema que necesiten tocar. Flor, es momento de despedirnos. Por supuesto, Flor nos va a acompañar en todos nuestros eventos, así que te voy a ver pronto, pero quiero agradecerte de nuevo por haber aceptado esta invitación, festejar de nuevo tu lindo galardón. ¿Y nos ayudarías a hacer un comentario final para despedirnos? Sí, eh, no sé cómo y espero que lo podamos hacer. Este grupo de personas que estamos el día de hoy aquí y nosotros como docentes de México, a mí me encantaría que pudiéramos crear algo que nos hiciera equipo, que nos pudiera facilitar la comunicación entre nosotros, el crecimiento entre nosotros, que no nos quedemos en equipos parcializados ahora en el de la Facultad de Química, en el Colegio Madrid, ¿no? en la Escuela Nacional Preparatoria 9. No sé cómo crear esta instancia que nos ayude a crecer en red como docentes, ¿no? Este reto lo comparto con todos nosotros. Me encantaría pues que en algún futuro no solo existiera Sociedad Química de México, sino que además nos habláramos mucho más seguido o compartiéramos mucho más seguido nosotros como docentes, ¿no? Esto me gustaría para un futuro y que sigan construyendo, sigamos construyendo nuestra sociedad química. Nos dejaron tarea, equipo. Pensemos juntos, sigámonos viendo. Es un gusto. Gracias. Saludos a todos. Hasta pronto, Flor. Gracias por Hasta todo. pronto. Gracias.